¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante, muy importante y tiene que ver con después de la tribulación. ¿Qué es lo que va a suceder en aquel momento donde se termine el periodo de los 7 años de la tribulación? ¿Qué es lo que va a acontecer? Y para eso obviamente pues necesitamos ir a la Biblia para que sea la misma Biblia que nos enseñe y nos diga qué es lo que va a suceder, qué es lo que dice la palabra acerca de esos eventos. Vamos a ver lo que dice Mateo 24 del 29 al 35 y será la palabra, las escrituras, la que nos dé la luz para poder comprender este tema. No sin antes recordar, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad, que traza, que divide, que estudia bien la palabra de verdad. Así que este es un tema muy interesante, muy importante, y pues vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es leer el de Mateo 24 del 29 al 35 para que tengamos una idea, y después lo vamos a ir desarrollando para que podamos ir viendo cómo es lo que va a acontecer estas cosas aquí después de la tribulación. Muy bien, entonces vamos a ver Mateo 24, versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces estamos hablando precisamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero empezamos aquí en el versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, e inmediatamente después de este periodo, el periodo de la tribulación, donde son 2 periodos de 3 años y medio, formando en total 7 años, entonces inmediatamente terminando, dice aquí: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí lo vemos. Entonces, inmediatamente después de la tribulación, entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias serán conmovidas. Ahora es muy interesante cómo esto que estamos mencionando en este momento tiene que ver con el 4º día de la creación. Dice Génesis 1:14: dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y serán las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. Así también hizo las estrellas.
y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Así que nos damos cuenta cómo tiene que ver con el cuarto día de la creación, donde el Señor creó el sol, la luna, las estrellas y las... aquí esto en cuanto a las potencias, déjame decirte que no hay algo que nos determine a qué se refiere estas potencias. No hay dos teorías, no las voy a mencionar en este momento, pero no hay claridad en cuanto a qué se refiere a las potencias. Pero sí nos damos cuenta cómo en el cuarto día de la creación el Señor creó el sol, la luna y las estrellas, y lo vimos en el video pasado. Y es muy interesante que precisamente el día después, dice aquí, vamos a regresar a Mateo 24, donde dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces, qué interesante es ver cómo aquí en Mateo, en este tiempo donde está terminando el tiempo de la tribulación, menciona que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. En el cuarto día de la creación el Señor creó la luna, el sol y las estrellas. Y recordemos que el sol representa a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús. Entonces, Él es el sol de justicia. Y qué casualidad, qué interesante es, más bien, pensar que en este tiempo de tribulación de 7 años, nos vamos a encontrar con una tierra desordenada. Como en el principio, cuando el Señor dijo que y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí no va a estar vacía, pero sí estaba desordenada. Y entonces es muy interesante cómo se van reflejando cuadros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en un tiempo, en una profecía acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo se relacionan entre sí mismo cada una de ellas. Entonces, dice aquí, entonces caerán de los cielos las estrellas, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, es muy interesante también ver este punto, que si el sol se oscurece y la luna no da resplandor, porque la luna no tiene luz, sino que refleja la luz del sol, entonces habrá tinieblas, o sea, habrá oscuridad. Las estrellas del cielo caerán, dice la palabra. Entonces aquí, en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después del tiempo de la tribulación, habrá oscuridad, no habrá luz, como en el principio cuando dijo el Señor, y sea la luz. Entonces, dice aquí, en el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué señal es esta que aparecerá? Definitivamente nadie lo sabe. No sabemos qué tipo de señal vaya a aparecer en los cielos, donde nos podamos distinguir que esa es la señal del Hijo del Hombre. Pero es interesante cómo, al estar el mundo en oscuridad, en tinieblas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y dice la palabra que todo ojo le verá. Entonces,
Yo me imagino que va a ser algo espectacular, completamente, algo que nos va a dejar con la boca abierta, definitivamente. ¿A quiénes? Aquellos que pasen el tiempo de la tribulación. Recordemos que si nosotros que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que estamos en un periodo de gracia, seremos arrebatados, seremos salvos en el rapto. Hoy estamos viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo peligroso. Ahora, yo quise dividir aquí la palabra del Señor en el tiempo desde que estuvo fundado las 12 tribus de Israel, que ellos eran judíos, el Señor Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Recordemos que aquí este tiempo de la iglesia primitiva, el libro de Actos o Hechos, es un libro de transición. Este periodo de los judíos no es el periodo que le corresponde ahora a la iglesia. Por eso nosotros debemos aprender a trazar y dividir bien la palabra del Señor. Porque si nosotros tomamos las enseñanzas de los judíos y los mandamientos que fueron escritos en el Antiguo Testamento para el pueblo judío o para el pueblo de Israel, caemos en falsa doctrina y caemos en apostasía. Y entonces, si caemos en apostasía, quiere decir que estamos apartados de la verdad y que no vamos a ser arrebatados, no vamos a estar en el rapto, y entonces pasaremos este tiempo de 7 años de tribulación, donde gobernará el anticristo por 7 años. Entonces es necesario trazar y dividir bien la palabra del Señor. Así que dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Después de eso dice, habrá lamentación en las tribus de la tierra. Ahora, cuando está hablando de tribus de la tierra, no está hablando de todo el mundo, está hablando de tribus. ¿Y quiénes son las 12 tribus de Israel? Vamos a verlo en Éxodo 1. No lo iba yo a mencionar, pero bueno, el Señor es el que dirige esta enseñanza y nosotros pues dejamos guiar para que el Señor nos muestre. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Así que aquí nos damos cuenta, las 12 tribus de Israel. Así que habrá lamentación en las tribus de la tierra. Esas tribus son las 12 tribus de Israel. Ahora, recordemos que en el tiempo de la gracia, cuando empieza la palabra, el tiempo de la iglesia primitiva, los apóstoles son judíos y Pedro es judío, predicando a judíos. Pedro predica a judíos. Nuestro apóstol, después de la conversión del apóstol Pablo, recordemos que en el capítulo 7 de Actos, en la muerte de Esteban, después de haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, por segunda vez, entonces, dice el Señor, ahora me voy a los gentiles, y nos da al apóstol Pablo, quien nos da nuestra enseñanza como iglesia. Este es un tiempo de paréntesis que el Señor dejó a los judíos para ir a los gentiles. Pero lo que se predicó
desde los apóstoles, desde el inicio de las iglesias, de la ley, hasta los apóstoles, todo esto será reproducido aquí. Es decir, que en este tiempo lo que se enseñó se va a enseñar aquí. El tiempo de la iglesia es un tiempo, es un paréntesis. Y si nosotros debemos aprender a trazar bien la palabra del Señor para que no caigamos en falsa doctrina y tengamos que pasar 7 años de tribulación por no haber confiado en la palabra del Señor, por no haber trazado bien, por no haber investigado, por no haber ido más allá de lo que dice la palabra de verdad. Entonces dice el siguiente versículo: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ahora recordemos una cosa: cuando esta tierra esté en oscuridad, se está preparando para que aparezca primero la señal del Hijo del Hombre. Habrá lamentación de las tribus de la tierra, que es el pueblo de Israel. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Pero como es oscuridad y está anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que cuando Cristo muere, hubo tinieblas y oscuridad. En este tiempo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde Él derramó su sangre, hubo tinieblas y oscuridad. Entonces es muy interesante que al momento que el Señor muere, viene esa oscuridad y tinieblas, y precisamente cuando va a venir de regreso el Señor por segunda vez, entonces hay oscuridad y tinieblas. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver que el versículo que sigue dice aquí, estamos en Mateo 24, es que estaba yo en Éxodo y tengo que regresar a Mateo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 31. Dice aquí: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del cielo hasta el otro. Así que dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta, aquí, y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. Estos escogidos, ¿quiénes son? Estos escogidos son los 144,000 que van a estar predicando en el tiempo de la tribulación para llevar a la gente a Cristo, a creer y a confiar en Él. Y vamos a verlo en Apocalipsis 7, versículos del 1 al 8. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y continúa diciendo: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y son precisamente 12,000 de cada tribu de Israel. Son 12,000 de cada tribu. De Israel. Ahora,
En alguna ocasión me pareció, si no mal recuerdo, vi unas enseñanzas de los judíos ortodoxos, donde ellos decían que estos 144,000 no pueden ser los de las tribus de Israel, porque nadie sabe quiénes son ahora, quiénes pertenecen a Leví, quiénes pertenecen a Rubén, quiénes pertenecen a Dan. Entonces, que no era posible. Pero se les olvida un punto muy importante, que Dios es omnisciente. Y Dios todo lo sabe. Entonces Dios sabe quiénes son estos 144,000 escogidos y sabe de qué tribu es cada uno de ellos. Entonces nos damos cuenta que a veces nuestros pensamientos se limitan muy pues a muy poco tamaño, ¿no? Realmente. Eso no quiere decir que nosotros lo sabemos todo, no. Pero necesitamos trazar, usar, dividir bien la palabra del Señor para que tengamos claridad. Y no olvidarnos de muchas cosas que están en la Biblia. Aunque realmente tener todo el conocimiento de lo que está en la Biblia, todo lo que está escrito para no olvidarlo, es una tarea muy difícil. Pero si somos guiados por el Señor y podemos ir nosotros caminando conforme a su palabra, recordemos que nosotros no todos lo sabemos y que nosotros vamos creciendo poco a poco, que el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, en vez de juzgar a otros por decir que son, que no saben lo que dicen, etcétera, y que están equivocados y atacar, mejor reconozcamos que estamos aprendiendo y que nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios, pero que también el Señor, lo que Él nos ha querido dejar en su palabra, aquí está. Entonces, procuremos, en vez de atacar a otras personas o de estar diciéndole que tú no sabes de esto, que quién te dijo, etcétera, mejor reconocer que estamos creciendo y que estamos aprendiendo, pero busquemos siempre la verdad conforme a la palabra del Señor. Entonces vamos a continuar ahora en que el versículo que sigue en Mateo 24, estábamos en el versículo 31 y ahora nos vamos al versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, bueno, antes de continuar con esta parte de aprender de la parábola, se me olvidó leer Mateo 24:24. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estos donde se levantarán falsos profetas, donde harán grandes señales y prodigios, y harán grandes señales, engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos, a los 144,000. Aquí también están los dos testigos en el tiempo de la tribulación. Entonces es muy interesante que estos escogidos son 144,000, son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, y el Señor sabe quiénes son. Así que, aunque es un periodo donde judíos y gentiles Dios trabajará en este tiempo con ellos. De los judíos serán escogidos 144,000 y los gentiles tendrán que pasar este tiempo de la tribulación, como lo hemos enseñado. Ellos tendrán que rechazar la marca de la bestia, no podrán comprar, no podrán vender, y entonces tendrán que morir
como mártires y tendrán que derramar su propia sangre para poder estar con el Señor. Tendrán que estar agarrado a su fe. Entonces, pues es muy interesante. Ahora vamos a ver lo que dice aprender de la parábola de la higuera. Lucas 13:6. Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo el Señor: déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Entonces, esa es la enseñanza de aprender de la parábola. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 6:13. Apocalipsis 6:13. Ok, Apocalipsis 6:13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, como es sacudida por un fuerte viento. Dice, voy a leer desde el 12. Mire cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y aquí es donde viene la batalla de Armagedón. Y entonces viene el Señor Jesús para pelear contra las naciones, para pelear contra el diablo, Satanás, el anticristo, el falso profeta, con las naciones, para destruirlos, para que entonces venga aquí el milenio, que son los 1000 años de reinado del Señor. 1000 años. Muy interesante, ¿verdad? Ahora, sabiendo esto, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, si tú has confiado en un evangelio donde no se predica la sangre de Cristo, hoy es necesario que pongamos nuestra fe en la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que, por fe en su sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz. Y para poner nuestra fe, nosotros necesitamos conocer el Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por ti, por mí,
Él derramó en su sangre. Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, en su sangre que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bye.